Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio B5 del modelo de examen de la asignatura de física correspondiente al curso 2018-2019. Vamos a ver el enunciado. Como siempre, mostramos las recomendaciones habituales y pasamos a la resolución del ejercicio. Veamos el apartado A. Tenemos como datos el periodo de semidesintegración, la masa inicial y el tiempo transcurrido. Nos piden la vida media y la masa que tenemos cuando ha transcurrido un tiempo t igual a 1800 meses o 150 años. Nosotros debemos saber que la vida media tau viene dada por el inverso de la constante de desintegración lambda. Y a su vez, la constante de desintegración está relacionada con el periodo de semidesintegración por la siguiente expresión. Esta expresión para el periodo de semidesintegración siempre la debemos tener presente, pero tampoco está de más saber deducirla a partir de la ecuación fundamental de la desintegración, teniendo en cuenta la definición del periodo de semidesintegración o semivida. Recordemos que el periodo de semidesintegración es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos presentes en la muestra se reduzca a la mitad. Teniendo en cuenta esto, hacemos n igual a n sub 0 medios y tomando neperianos y utilizando las propiedades de los logaritmos, despejamos el periodo de semidesintegración. Como el periodo de semivida es el neperiano de 2 entre lambda, está claro que lambda es el neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Sustituyendo lambda en la expresión de la vida media y colocando los datos numéricos, obtenemos la vida media. Fíjate que como el neperiano de 2 es un número, es adimensional. Si pones el periodo en años, la vida media también te da en años. Para calcular la masa que nos piden, utilizamos la ecuación fundamental pero expresada en función de las masas, no del número de núcleos. Ahora podríamos calcular la constante de desintegración lambda, pero es más cómodo poner lambda en función de la vida media que ya la tenemos calculada. Sustituyendo los datos numéricos obtenemos la masa al cabo de 150 años, siendo esta 18,74 miligramos. Procura darte cuenta de que tienes que expresar el tiempo t y la vida media tau en las mismas unidades, para que el resultado de e elevado a menos t entre tau sea dimensional y la masa nos quede en las mismas unidades en las que pongamos la masa inicial. Como en este apartado nos piden cuánto se ha reducido la actividad de la muestra al transcurrir un tiempo t igual a tau, podríamos pensar en calcular la actividad inicial a sub 0, la actividad A en el tiempo t y ver cuánto se ha reducido. Pero si intentamos esto, veremos que no tenemos datos suficientes para calcular esas actividades. Hay que darse cuenta de que en realidad nos están pidiendo una relación entre A y A sub 0. No hay A sub 0 en sí mismas. Partiendo de esta base, el ejercicio se resuelve rápidamente. Ponemos lambda en función de tau como en el apartado anterior, sustituimos y simplificamos. Hemos llegado a la conclusión de que A es 0,368 veces la actividad inicial A sub 0. Es decir, la actividad A cuando ha transcurrido un tiempo t igual a la vida media es un 36,8% de la actividad inicial A sub 0. Pero eso no es lo que me piden. Me piden en cuánto se ha reducido la actividad inicial. Está claro que si me queda un 36,8% de la actividad inicial, esta se ha reducido en un 63,2%. Por otra parte, es importante darse cuenta de que no necesitamos el dato numérico de 2311,2 años, ya que si t es igual a tau, su cociente siempre va a ser 1. Bueno, espero que el vídeo os haya sido útil y nos vemos en otro. Hasta luego.